¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Sí, por Vía X, por la libre expresión. Les tengo una gran noticia. Vamos a volver a viajar por el mundo con el señor Hassam Akram. Hemos vuelto al mundo, Hassam. Estamos medio claustrofóbicos ya acá en Chile. Sí, hay tantas cosas pasando en el mundo que igual merece unos giros interesantes para ver todos los dramas mundiales. Muy bien. Oiga, como si un británico se pone algo en el cuello, yo dije, hay que hacerlo. Vamos, por allá viene el rock and roll. Excelente, estamos subiendo el nivel al menos cultural. Que me gusta, viene más de Inglaterra. Además, yo estoy en misión para recuperar la bufanda que sufrió tristemente en Chile la asociación con el tan nefasto Ignacio Briones. Entonces ahora quiero que la gente deje de pensar en la bufanda asociada con ese caballero. Y yo quiero recuperar los bigotes del siglo XIX, que también hay otros nefastos por ahí que lo han usado. Mi homenaje a las Tarrias, este homenaje a los pensadores liberales chilenos del siglo XIX. Muy bien. Decimonónico. Sí, además como Chile ya va a dejar de ser una república y comienza a ser una monarquía, según leí en el Mercurio, así que homenaje también a la monarquía. Excelente. Con mi pañuelo aquí al viento. Aplausos. Ya, Hassam, cuénteme, ¿dónde vamos a viajar por el planeta Tierra en este programa de hoy? Bueno, como siempre vamos viajando por las desgracias mundiales. Ahora vamos a ir a Afganistán. ¿Ya? Para ver si ese conflicto entre Estados Unidos, que acaba de retirarse del país, y la entrada otra vez del talibán. Perfecto, vamos entonces con el versus entre Afganistán y Estados Unidos, ¿verdad? Con don Hassam Akram. Sí, qué buen tema trajiste para entender estas imágenes desgarradoras que han estado llegando esta semana de personas desesperadas por arrancar de Afganistán luego que el talibán se tomara ya el poder, sobre todo lo que viene para las mujeres, ¿no? ¿Cómo entender desde el comienzo, ¿no? Más o menos de lo que está ocurriendo ahí en ese país asiático? Bueno, es un tremendo tema y hay que verlo en el contexto histórico, porque al final un ejercicio de imaginación como bastante difícil entender una sociedad que poco tiene que ver con la occidental. Claro. ¿Cómo se llegó a esto, por ejemplo, Hassam, ¿no? Se abandona a Estados Unidos, Afganistán después de 20 años, y mira a la gente desesperada, ¿no? Tratando de que el avión no parta, subiéndose como puede, ¿no? a las alas, etc. ¿Por qué tanta desesperación finalmente, crees tú? Al final son 20 años de intervención estadounidense, ocupación directa militar. Entonces, claro, los que habían estado trabajando con el ejército estadounidense, con la OTAN o ayudando a los estadounidenses, puesto que vuelve el talibán, están muy preocupados porque pueden haber represalias. Entonces, eso habla un poco de ese grado de nerviosismo, el deseo de escapar. Perfecto. Hablemos entonces de Afganistán. ¿Te parece que dónde se ubica? ¿Cómo nace y cuál es la historia que tiene Afganistán también? Sí, ¿no? porque la intervención estadounidense es un tremendo error. ¿Ya? Pensarlo desde 2001, que es cuando ocuparon directamente el país, porque hay una historia mucho más atrás. Ya. Afganistán como país, es importante entender que nunca tuvo experiencia de gobierno central. Es interesante comparar quizás con América Latina para entender mejor, ¿ya? Porque, ¿qué pasó cuando los españoles llegaron a América? Encontraron el imperio inca, ¿no es cierto? Y ahí encontraron a Atahualpa, lo matan y toman control del imperio de los incas fácilmente. Porque era un imperio controlado centralmente. Claro. Tenía ya una estructura burocrática. Derrumban al poder central y se desmorona todo el imperio. Exactamente. Pero ¿qué pasó en Chile cuando los españoles trataron de hacer lo mismo? Claro, no se encontraron con un poder central. Se encontraron con una cultura que estaba dividida en muchos clanes, como la cultura mapuche, por ejemplo. Exactamente. Esa diferencia entre Perú y Chile, la facilidad con que tomaron Perú por el poder central y la dificultad que tenían con Chile, es exactamente lo que ocurre en Afganistán comparado, por ejemplo, con la India. Ya. Los británicos aparecen en la India, ¿cierto? Y toman control en el siglo XIX, es parte del imperio,
Y la gente imagina que la India del Imperio Británico es toda una zona, pero en realidad son muchas distintas zonas. Si quiere usted puede ir pidiendo mapas, Hassan, Sí, para ir entendiendo también la de qué geopolítica de este lugar, ¿no? Porque la India, Pakistán, etcétera, Afganistán son toda la misma zona de conquista, ¿no? Acá tenemos la India, ¿cierto? Al lado está Pakistán. Al otro lado, arriba, se nota lo que se llama Nepal, que es la parte de las Himalayas. Las Himalayas son toda la zona norte de la India. Entonces, si podemos poner el punteo, claro. Todo esto que es Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, todo eso era Unión Soviética. Sí, esto es parte de la esfera de influencia de Rusia. Claro. Por lo tanto, Afganistán mucho tiempo estuvo directamente relacionada con fronteras con Unión Soviética. Entre los dos imperios, de hecho, en el siglo XIX, el imperio ruso, el imperio británico estaban literalmente enfrentados en la zona de Afganistán, porque Afganistán fue la frontera para ellos. Yeah. Los británicos tomaron la India, ¿ya? Y la India británica incluía Pakistán, la India, Nepal, Bangladesh, incluso Birmania, yeah, que está aún más al oriente en ese mapa, claro, ¿cierto? Sí. Todo ese sector. Afganistán es una de las partes donde nunca logran un control central. Efectivamente, los británicos, a través de una serie de guerras, hay 3 guerras anglo-afganí, y en esas guerras los británicos toman control de las relaciones exteriores del país, ¿ya?, con la idea de limitar la cercanía con los rusos, porque el gran temor, y habían ¿ya?, planes en realidad, era que los rusos iban a usar Afganistán como base para atacar la India británica. Estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. De hecho, hay novelas escritas sobre eso. El gran juego, que era el juego de los espías, en toda esa zona, aventureros occidentales, ahí en esa zona como del salvaje, efectivamente. Claro. Iban aprendiendo el idioma, que es muy difícil transporte, y ahí en esa zona es el juego de los imperios. Yeah. Y Afganistán no lo logran conquistar, lo logran apaciguar por unos momentos, sobre todo en términos de limitar su posibilidad de aliar con otro imperio, pero no lo logran gobernar en ningún momento. ¿Y esto es por su administración de clanes? ¿Por eso se llegó a conocer como el cementerio de los grandes imperios? Exactamente, porque el imperio británico nunca logra controlar Afganistán. La Unión Soviética invade en otro momento, tampoco lo logra controlar, y los estadounidenses tampoco. Entonces Afganistán tiene... Y en la antigüedad ni Alejandro Magno ni Gengis Khan habían logrado tampoco, ¿no? Grandes conquistadores de la antigüedad. La comparación con Chile versus Perú es útil en el sentido de entender que no tienen un sistema de control central, que es parte fundamental de la modernización de los estados, ¿no? Tener un gobierno central que tiene control, como dice Max Weber, del monopolio de la violencia legítima. ¿Ya? Una policía central, hay un sistema judicial, nada de eso existe. En la historia afganí, uno tiene un sistema de clanes. De hecho, uno de los pocos que existe hoy día, pero es un sistema que es una parte de la historia o la prehistoria de todas las sociedades del mundo. Y ese sistema de clanes, efectivamente, tiene como fundamental la tierra. Todavía 70% de Afganistán es rural. La mayoría de los afganíes viven en agricultura. Bueno, es agricultura de subsistencia. Una pequeña porción del territorio no es desértico en Afganistán, ¿no? Son solamente 12% de todo el territorio de Afganistán es cultivable. Claro. ¿Ya? Porque todo lo demás es desierto. Y de ese 12%, solo 6% se está cultivando en este momento por escasez de agua. Imagínate. Incluso la tierra que sirve para ahora, por el cambio climático. Exactamente. Están sufriendo eso. Entonces, cuando uno ve el desastre, la desesperación de la gente para salir de Afganistán, esa fuerza de los talibán que parece una ideología sacada de la Edad Media, en realidad no es una cuestión antigua, es algo muy nuevo. Es producto de este sistema de clanes, ¿cierto? Que es una cosa en su nueva versión. Porque la versión original es muy curioso, que en la versión original tiene un sistema de control de conflicto a través de violencia en ceremonias. Es parte de la cultura eso. Es una cuestión interesante que tiene la palabra primo, ¿cierto? En el idioma pashtun, pashto se llama, es lo mismo que la palabra para enemigo. ¿Ah, sí? Sí. O sea,
Porque la gente se casa con, la regla un poco como los cuicos chilenos, es casarse con los primos hermanos de la línea paternal para mantener las tierras dentro de la familia. Igual que en ciertos países latinoamericanos. Exactamente. Entonces se están casando con los primos. ¿Ya? Tu primo es tu amigo más cercano, pero también tu enemigo, porque es tu conflicto. Por la herencia. Conflicto por las tierras del abuelo. Y ahí se consolida ese sistema de clanes, que es parte, como dije, la historia, la prehistoria de todos los pueblos del mundo. Pero ese sistema de los primos y de la estructura de los clanes debe haber estado desapareciendo con la lenta modernización, con la urbanización de la sociedad. Dijiste algo clave, y ahí estamos viendo imágenes de Afganistán, que es que la malla productiva está concentrada entonces en la agricultura, que tiene una pequeña porción de tierra de todo el territorio afgano, y más encima con este cambio climático tienen además problemas de sequía. O sea, todo mal dentro de la malla productiva. Aún peor, porque hay una transformación en esto. Las sociedades tribales tienden a ser bastante igualitaristas, ¿no? Porque hay equidad, porque todos son igualmente pobres, ¿ya? Porque es una agricultura de subsistencia. Después se transfiere a sistemas de agricultura comercial, después urbanización, todos esos procesos. ¿Qué ha pasado en Afganistán recientemente? Antes era agricultura de subsistencia con la producción de trigo. Hoy día lo que producen... Opio. Exactamente. Claro. De hecho, el Talibán, que es ese grupo fundamentalista religioso que se metió en los 90 después de apoyo de Estados Unidos, ellos trataron de prohibir la producción de opio en 2000, y eso fue una de las explicaciones por la pérdida de apoyo que sufrieron. Y cuando llegaron los estadounidenses, no pudieron resistir. Hoy día ellos se financian a través de la industria de opio. Ellos aprendieron de eso. Entonces hay un cambio desde una agricultura de subsistencia a una la corrupción que se debe basar en una industria de opio. Además, ¿no? Como sistema de Estado, como sistema político. Sí, pero es que Afganistán nunca tuvo gobierno central. Todos esos gobiernos centrales son muy débiles, porque realmente lo que sigue funcionando para el 70 y tanto % de la población que está en el campo es este sistema de clanes rurales. No hay un Estado moderno que llega al campo. Mucho de lo que estamos viendo, de las preocupaciones de la gente que quiere irse de Afganistán, tiene que ver con gente del sector urbano, que es una minoría, y dentro de eso la minoría profesional, que es una minoría de una minoría. Lo que pasó en Afganistán, la gran tragedia, es que la población campesina, con este sistema tribal, brutal, donde los primos se matan entre sí para controlar las tierras, ¿cierto?, está pasando por una comercialización desde la producción de trigo a la producción de opio. Y en eso, la urbanización entonces y toda la modernización se va degenerándose. Es que imagínate una sociedad que vive en eterna guerra fratricida, porque son guerras más que civiles, pues son guerras entre familias. Pero o sea, ¿qué tipo de orgánica va a tener? Es lo normal de la humanidad. Así es la historia de Europa. Toda la Edad Media es eso. Sí, pero en algún momento se empezaban a casar entre ellos, ¿no? Y todas las inventaron aristocracias europeas son eso. Las aristocracias europeas se casan entre los primos y los son Habsburgo con no sé qué, etcétera. Pero los duques. Pero llega un momento en que se ponen de acuerdo, no sé, Castilla y Aragón se ponen de acuerdo. Pero acá no, pues acá no han logrado entonces tener ese poder central. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no logran eso? Y ahí entra el tema del imperialismo. Porque lo que de verdad bloquea el proceso de ponerse de acuerdo, de la modernización, de la urbanización, es que hay una involución casi producto de las invasiones. Si uno mira el mundo islámico, digamos, ¿ya? Que muchos distintos países dentro de eso. Pero un ejemplo interesante es Turquía. Turquía, que es parte de Europa, tenía con Atatürk un gobierno modernizador, que fue un ejemplo que Afganistán en el siglo XIX y siglo XX veía a Turquía modernizándose y querían imitar eso. Entonces habían monarquías, pero al final la monarquía feudal afganí era siempre muy débil, porque al final los que dominaron ese sistema de clanes. Pero empezaron a tener más reyes modernizadores. Y querían entonces una transformación. Más occidentales, ¿no? Una monarquía constitucional. En los años 60 hacen una constitución para tener una monarquía más como la monarquía británica o la sueca.
Perfecto. donde va a haber un parlamento y va a haber una separación de poderes y todo lo demás. Entonces había un impulso modernizador. ¿Ya? Perfecto. Dentro de eso, ¿qué ocurre? Hay una revolución comunista. Ya. ¿Ya? Eso es una revolución interna. Se llama la Revolución Sor, que es uno de los meses del calendario lunar que tienen. Ya estamos viviendo con Guerra Fría. Ya estamos, el mundo está dividido en eje soviético y eje estadounidense, ¿no? Sí, que efectivamente. Y ahí me imagino que también Afganistán, como tú estás contando ahora, se inclina por un bando. Estas son imágenes, ¿no? Pero no. No es que simplemente inclinan por los soviéticos. ¿Ya? Hay una revolución interna. La revolución Sor o la revolución de abril es una revolución interna del PDPA, Partido Democrático Popular de Afganistán. Claro. Y después de eso la influencia soviética empieza en el país. Pero originalmente es una revolución que viene de la gente de Afganistán. ¿Ya? El problema es que ahí es muy compleja la modernización, porque, como estaba explicando, uno tiene un sistema que al final tiene las guerras fratricidas de un sistema tribal ¿ya? Con mínima urbanización. ¿ya? Entonces llegan esos comunistas que quieren acelerar la transformación del país. Exacto. Y declarar entonces la reforma agraria para tener igualdad entre los campesinos y la igualdad de género en todo el conservadurismo. Increíble, fue muy, muy complejo. Porque el comunismo, sabemos, ¿no? Por definición, tiene que tener un poder central fuerte, ¿no? Exactamente. Que tiene que centralizar la economía, tiene que centralizar la producción, centralizar también, por supuesto, el control de la fuerza. Habían dos secciones dentro del PDPA. ¿ya? Khalq, que significa las masas o el pueblo, ¿ya? Y Parcham, que significa la bandera. Y los que hicieron la revolución de abril fueron las que Khalq. Y eso fue el grupo más duro. O sea, ya estaban divididos ya los comunistas, entonces. No, fue terrible. A propósito de divisiones. Pero los comunistas más duros, más extremistas, que querían una revolución acelerada, empezaron con un terror rojo, empezaron a atacar a todo el mundo como contrarrevolucionario para imponer aceleradamente un socialismo en modelo leninista, y eso generó una reacción de esa sociedad tribal fuerte en contra, porque una sociedad conservadora. ¿ya? Con eso, la Unión Soviética se mete. Perfecto. En ese momento se mete, por razones, de hecho, bastante razonables, porque ellos apoyan Parcham, que es la parte más moderada del Partido Comunista, que quiere unas reformas paulatinas, lentas para la urbanización de la sociedad, entendiendo que es una sociedad feudal y va a necesitar mucho tiempo para avanzar. Entonces, los soviéticos entran para eso. Perfecto. Nos ha escandalizado mucho en Occidente las imágenes de ahora del talibán, sobre todo contra las mujeres, ¿no? contra los derechos de las mujeres, algo que no siempre fue así. Te quiero mostrar una imagen para irnos al primer corte, ¿no? Que son mujeres afganas en esta época comunista, ¿no? Mira la libertad que tenían. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo se llegó al uso de la burka ahora y la imposibilidad entonces de que las mujeres tengan igualdad de alguna manera, ¿no? con los hombres? ¿Te parece que lo sigamos analizando? Sí. En el segundo bloque, entendiendo, ¿no? esta realidad escalofriante que está viviendo Afganistán, viajando por el mundo con don Hassan Akram. Una pausa, Hassan. Seguimos en el escenario del poder. No te vayas de la sintonía. Hemos vuelto a viajar por el mundo, según Akram, para entender lo que está ocurriendo en Afganistán. Quedamos entonces que había, ¿no? un momento para la mujer que de igualdad con el hombre, la veíamos ahí marchando con los comunistas en el poder, ¿no? Sí, es importante entender que la sociedad afganí siempre, en su gran mayoría, fue una sociedad conservadora, donde había una división brutal entre hombres y mujeres. Eso es el sistema tribal, que era la realidad del campesinado. Pero lo que tenía el Partido Democrático Popular de Afganistán, o sea, los comunistas locales, era la idea de hacer una modernización. Entonces, en las ciudades, por supuesto, que estaban las universidades, la clase media, todos disfrutando de esa igualdad entre los géneros, que es parte de una revolución comunista, digamos. Pero el problema es cómo llevar esa cultura de liberación de la mujer hacia el campo. Y ahí se mete el gran problema, donde
Es que ocurre en todos los países. Si uno piensa en lo que pasó en Europa, ¿cierto? Que todos se están peleando entre las distintas élites, se ponen de acuerdo, se centraliza el poder y gradualmente hay como mayores derechos, por supuesto con grandes luchas de las clases obreras, de grupos oprimidos, pero logran a través del poder central gradualmente una democratización y más respeto para sus derechos. Sí. En el caso de Afganistán lo que ocurre es que ese impulso modernizador desde las ciudades que tiene el Partido Comunista choca con la Guerra Fría. Ya. Y entonces, lo que hoy día vemos en términos de la falta de la brutal desigualdad entre hombre y mujer, no es el sistema tribal netamente. No es el sistema de los Pashtun, que son la etnia dominante del país, que tiene esa cultura, ¿ya? Sino algo nuevo insertado gracias a Estados Unidos, que es el fundamentalismo islámico. Ya, ¿cómo entonces entra Estados Unidos y cómo se produce el primer gran choque en Guerra Fría entre los comunistas afganos y la OTAN, ¿no?, liderada por Estados Unidos ahí? Al final, la Unión Soviética cae en la trampa de Estados Unidos. Yeah. Estados Unidos empieza a financiar a los fundamentalistas islámicos, financiar a los grupos tribales anticomunistas. Yeah. Por supuesto, había el problema que el HALC, el grupo más extremista del Partido Comunista afganí, logró echarle encima a toda la sociedad con su política extremista. Al final, la Unión Soviética, que invade para apoyar al Partido Comunista local. ¿Ya? De hecho, lo que hace es muy inestable, terminan matando varios de Eso es la segunda mitad de los años 70 ya, ¿verdad? Exactamente. Ya. Y hay el otro grupo, Parcham, la parte de la bandera, que es al final mucho más fuerte en las ciudades, entre las clases medias. La otra, el más extremista, eran como más de clases populares, pero tenían, precisamente porque venían de clases populares, querían la transformación de donde venían, con mucha brutalidad al final, el terror rojo y todo ese tipo de aceleración de transformaciones. Parcham quería una transformación paulatina, y ellos tienen el apoyo de la Unión Soviética, que es bastante realista en su análisis de la situación de Afganistán, y entonces reciben el apoyo, pero contra ese impulso modernizador está todo el dinero de la CIA, buscando por razones de Guerra Fría. Me parece conocido. Un modus operandi, digamos. Yo tengo una diferencia en eso. Yo siempre he pensado mucho, porque yo he dedicado mi vida a estudiar América Latina, a estudiar Chile, ¿cierto? Entonces yo tengo amigos que son británicos, cuyos padres son chilenos. Y tienen tan poco interés en Chile como yo tengo en Pakistán o en esa zona, claro, que al porque final... tú eres británico ya. Y también porque es el país de mis antepasados, claro. Entonces uno tiene ese... Yo tampoco hablo bien el idioma de la misma forma que ellos balbucean el español. Pero en esa conversación que yo he tenido con mis amigos británicos de ascendencia chilena, digamos, es que ellos que nacieron afuera y después van al país de sus padres, la experiencia que tienen de Chile es, por supuesto, de mucho choque, ¿cierto? Pero hay diferencias menores. A mí me gustó mucho que en el Museo de la Memoria, acá en Chile, hubo una exposición con el título Tu retorno fue mi exilio, hablando de los hijos de los exiliados que tuvieron que, entre comillas, volver a un país que no conocían. Exacto. Cuando se hizo la transición y no les gustó para nada y al final volvieron a Europa. Pero la diferencia entre cómo los padres exiliados contaban la historia de Chile y la realidad de la transición era grande, porque la dictadura sí destruyó mucho de Chile, ¿cierto? El tejido social, la confianza entre personas. Hay encuestas, ¿no?, que demuestran claramente la desconfianza entre chilenos en los 90, producto precisamente de la destrucción del tejido social durante la dictadura. Sí. Pero cuando yo comparo eso con cómo cuentan mis abuelos y mis padres de cómo era Pakistán y cómo era Afganistán antes de esas intervenciones, es que cambiaron la cultura del país completamente de una forma que no se hizo acá. El daño que hizo la dictadura en Pakistán, apoyado por supuesto por Estados Unidos, porque había un líder, un presidente que quería hacer reforma agraria, ¿no? Y los estadounidenses apoyaron su asesinato. Entonces estamos en un escenario de Guerra Fría en Afganistán, duro, entre los comunistas y los estadounidenses. Entre soviética, los comunistas y esa ideología islámica que recibe el financiamiento de Estados Unidos. Claro. Se metió esa cuestión,
de fundamentalismo islámico producto de la plata y por el apoyo logístico de Estados Unidos, porque había conservadurismo, por supuesto que había conservadurismo tribal, pero no es lo mismo de lo que estamos viendo ahora, que es un producto del imperio. Y además en Estados Unidos asumía uno de los presidentes que ha sido considerado de los más conservadores en todo el siglo XX, ¿no? Como fue Ronald Reagan en la década de los 80, después de Jimmy Carter. Asume Ronald Reagan y esto es lo que señalaba al respecto, recuérdenlo. In 1982, Ronald Reagan dedicated the Space Shuttle Columbia to the resistance fighters in Afghanistan. Just as the Columbia, we think, represents man's finest aspirations in the field of science and technology, so too does the struggle of the Afghan people represent man's highest aspirations for freedom. I am dedicating on behalf of the American people the March 22nd launch of the Columbia to the people of Afghanistan. Bueno, muy de Guerra Fría, ¿no? Comparar la carrera espacial con la lucha contra el comunismo, y ahí Ronald Reagan lo deja muy claro. De hecho, en esta misma época hay una película de Rambo, ¿no? Del héroe Sylvester Stallone, ¿no? Que es como el héroe soldado estadounidense que va a Afganistán para pelear contra los soviéticos, aliado con los mujahideen, con los fundamentalistas religiosos. Para Estados Unidos los mujahideen eran los héroes, ¿no? ¿Quiénes son los mujahideen? Los mujahideen al final son la parte religiosa de la resistencia contra los comunistas. En el sistema de los clanes, al final son los líderes locales, los viejos sabios del tribu los que dominan, ¿cierto? Pero en una sociedad tribal, ahí vemos en Rambo cómo dedicado a los valientes, grandes peleadores, luchadores mujahideen de Afganistán. Eso al final que simbólico de algo, de la forma en que Estados Unidos estaba agradeciendo como vieron. Toda la película es, al final añadieron esa parte final, ¿no? Pero que no es del momento cuando sacaron la película, pero la película cuenta esa historia, como de los héroes son los mujahideen, que son la parte religiosa que antes fueron nombrados, ojo, por los líderes del tribu. Pero con el conflicto con los comunistas que van matando los líderes del tribu, la parte religiosa va consolidándose. Hay, si quieres, una suerte de sabotaje frente al impulso modernizador, porque el tema es que siempre hay resistencia, obvio en Europa, cuando uno está modernizando toda la cultura, que los conservadores van a pelear para mantener sus tradiciones agrícolas, donde la mujer no puede salir de la casa. Pero cuando Estados Unidos apoya eso, y además apoya con un tinte religioso, porque mientras que los comunistas están tratando de atacar al sistema tribal, los líderes religiosos no lo pueden atacar. Perfecto. Parece que alcanzamos a llegar al presente, entonces con la ayuda de la CIA, ¿no? Y que ahí Ronald Reagan los aclaró, entonces los mujahideen vencen a los comunistas en el poder. Exactamente. Y tengo entendido que el asesinato de ese presidente fue horrendo. Afganistán comunista dura, ¿cierto?, desde los años 70 hasta los 90, ¿ya? Pero la invasión soviética para tratar de apoyar a los comunistas afganos contra una fuerza apoyada fuertemente por Estados Unidos, toma gran parte de ese periodo, logran controlar las ciudades, pero el campo se mantuvo bajo el control de esos grupos. Y claro, entonces los mujahideen son esos... hay varios grupos. No es una fuerza, son muchas distintas fuerzas pequeñas. Dentro de eso hay un punto importante, que es que Afganistán tiene 3 grupos raciales importantes. Los Pashtun o Pashtun. Que son los mayoritarios. Que son, como 40%. Después hay los Tajik, que son como los que vienen de Tayikistán, que es otro 20 y tanto %, y los Hazara, que son otro 20, que son los más discriminados porque son del otro tipo de Islam, no del Islam suní, sino los 3 shia. Son islámicos. Los 3 son islámicos, pero es como católicos y protestantes. Los shia son como los protestantes. Y las Hazara son una minoría, una minoría grande porque es el tercer grupo étnico en Afganistán, pero es de la otra parte de la religión y por ende sufren de mucha discriminación
y ellos más los Tajik, que son parte de una alianza en los Mujahideen que se llama la Alianza del Norte. Los Pashtun son más fuertes en el sur. Perfecto. Y lo que pasa es que cuando se van los rusos, los soviéticos, cuando van los soviéticos, los comunistas afganíes siguen peleando. Dura unos 3 años sin la presencia de tropas soviéticas. Es una buena comparación porque, ojo, se retiró Estados Unidos ahora y su gobierno duró un mes. 3 años siguieron peleando los comunistas locales contra esa fuerza, pero es una guerra civil total. Y ahí están los de la Alianza del Norte, que son los Tajik y los Hazara, y los talibán son los nuevos fundamentalistas que entran en eso. ¿Los talibán de dónde vienen? Estos estudiantes, no eso significa talibán, estudiantes. Exactamente. ¿De dónde vienen? ¿De qué grupo de estos 3? Ellos pelearon durante la guerra contra los soviéticos en la parte más religiosa de las fuerzas de la Mujahideen. Son Pashtun, entonces son de la parte sur. Perfecto. En la frontera con Pakistán. Y ahí pelean, y en el momento en que se van los soviéticos y después cae el gobierno comunista, el talibán va tomando fuerza, va ganando contra los otros grupos del Mujahideen, sobre todo del grupo del norte. Esto, obviamente, todo es lo que estás tú contando, ¿no? Con esta guerra civil deja un país devastado. Totalmente. Y con la arremetida de los musulmanes, de estos musulmanes conservadores, fanáticos religiosos, la mujer también comienza a ser muy segregada, ¿verdad? Los talibanes tienen una ideología moderna, ¿no? Es un error pensar que eso es una ideología de la Edad Media, que eso está volviendo un islamismo primordial. No, es una nueva interpretación de islamismo, porque al final el Islam ha tenido miles de distintas interpretaciones en el transcurso de su historia. Es moderna en el sentido que es joven, digamos, que es reciente. Exactamente, muy reciente y muy producto... No es que sea progresista, sino que es reciente. Exacto, perdón, sí. Sí, en ese sentido. No, es todo lo contrario de progresista. Es la versión más conservadora, más fundamentalista en el sentido que genera así como las reglas más estrictas de los fundamentos más duros de la religión, menos espacio para libertad de interpretación. Y en eso es también producto del imperialismo, ¿no? El talibán es un producto de la intervención, no es el sistema tribal de los Pashtun, no es el islamismo más progresista de las ciudades, es una versión que se generó al alero de la Guerra Fría y al alero de ese conflicto del impulso modernizador truncado. Oye, y aquí en los 80, entonces ya con Estados Unidos metido en esto, se produce toda esta hambruna, toda esta persecución, y hay una foto que fue portada en la revista Time, que se hizo famosa, ¿no? Donde por primera vez, creo yo, se pone el conflicto de Afganistán en el ojo de Occidente. Me gustaría que recordáramos esa foto histórica de esta niña afgana que fue conocida como la refugiada más famosa del planeta por esta foto que la sacaron cuando tenía 19 años, para que la recordemos. Ahí está. Esta es la foto, digamos, pero de National Geographic, pero no es la portada, es la que está a la izquierda. Sí. Y después la reencontraron, el mismo fotógrafo años después, y es la persona ahora de la derecha, cuando ya esto fue el 2012 cuando la reencontraron, 20 años después más o menos de la foto, esta niña afgana en esos momentos, y la encuentran convertida ya en una mujer con tres hijas a ella viviendo ahí en Afganistán. Esta es la foto original. Esa es la foto original. Mira los ojos expresivos, ¿no? Todo, por eso golpeó tanto esta realidad de esta niña. Fue portada de National Geographic. Impresionante con la burka atrás y cómo la mujer se fue convirtiendo en uno de los grandes perseguía, ¿no? En un campo de refugiados, como tantos de ese conflicto, de esa guerra civil, que iban escapando de las matanzas que ocurrían en ese momento. Los talibanes, que al final ganaron en esa guerra civil, entraron en Kabul, porque ojo, los talibanes siempre controlaban así la parte sur, pero la parte más rural, van tomando las ciudades, entran, ahí está Mohammad Najibullah, que es el último presidente del Partido Democrático Popular afganí, el último el líder comunista. Él está viviendo en la sede de la ONU.
Perfecto. Entran a la sede de la ONU, lo torturan, lo sacan los genitales, como muy, muy brutal lo que le hicieron a él. Por eso quizá arrancó este otro presidente como arrancó, teniendo en cuenta lo que le habían hecho al otro comunista. Y exactamente. Y el miedo que tiene mucha gente que vive en Kabul es de las represalias que tomó el talibán cuando entró en 96, después del fin de la guerra civil afganí, precisamente para tomar esa visión puritana, esa visión, insisto, moderno, producto del colonialismo, producto de esa fusión de volver a una historia que nunca era, como parte de oponerse al impulso modernizador que, gracias a Estados Unidos, lo habían logrado atacar. Hecho este gran marco teórico, ¿no?, que tú has explicado, pero de manera brillante, cómo entra Estados Unidos entonces a Afganistán. Desarrollemos entonces el versus original, ¿no? Estados Unidos versus Afganistán, que comienza fuertemente, me imagino, de los años 2000 en adelante, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hemos estado hablando de Estados Unidos versus Afganistán, que lo hicimos con la bandera del Afganistán comunista. Perfecto. Ahora entonces hagamos el versus Estados Unidos versus el talibán. Exactamente. Perfecto. Ahí está. Ahí vemos cómo cambiaron la bandera, porque Afganistán, cuando fue comunista, tenía esa bandera roja con toda esa simbología. Sí, eso fue la bandera con la estrella comunista. El pentagrama. Exactamente. Y eso cambió cuando se cayó, entonces llega el talibán. Ya. Y los estadounidenses, francamente, no estaban muy preocupados. Bueno, eso me imagino que significa algo en... Sí, eso es un verso del Corán. ¿No? Eso es lo típico religioso de ellos. Francamente, no les importó. O sea, ellos habían usado exitosamente Afganistán para su objetivo. ¿Cuál fue su objetivo? Destruir la Unión Soviética. De hecho, Brzezinski fue uno de los asesores más importantes en política exterior de Estados Unidos. Dice, cuando le preguntan por Afganistán, ¿qué importa que hay algunos musulmanes enojados allá? ¿Cuál es más importante? ¿Algunos afganíes enojados o el colapso de comunismo en Europa Central? Oye, me acordé de un país imaginario, por supuesto, donde a Estados Unidos también le importó un bledo apoyar una dictadura asesina con tal de sacar un gobierno también de tendencia izquierda de ese país, ¿no? Y lo apoyaron, financiaron diarios, financiaron partidos políticos contrarios y mira lo que pasó, ¿eh? O sea, la historia se repite. Sí, como o dice, el modus operandi, la historia no se repite, pero a veces rima, claro, como dice. El tema es que en el caso de Chile, en el caso de América Latina, no se destruyó de la misma forma. Cuando uno va a Afganistán fue el fin de la ruta de los hippies para fumar marihuana. Cruzaban hacia el norte de las Himalayas, donde estaban todos así. O sea, hay fotos de la gente que pasaba esa ruta. A mí, mis padres me contaban de eso, ¿no? Que cuando nosotros éramos niños, la reputación que tenía esa zona era fumar marihuana y jugar con los... Bueno, y opio también, se hallaba de todo. Ahí no se cultivaba, también, se cultivaba todo tipo de alucinógenos también, ¿eh? Y hoy día, esa cultura de ultraconservadurismo viene de producto de una intervención de los estadounidenses para destruir la Unión Soviética, y una vez lograda la meta, se fueron felices, ¿qué importa? Y cuando los talibanes tomaron Kabul, Estados Unidos les dio exactamente lo mismo. Hasta que el boomerang se les devolvió, como le ocurrió también con Al-Qaeda en otra historia, ¿no? Es la misma historia. 2001, un 11 de septiembre, curiosamente, de 2001, ya se destruyen las Torres Gemelas en un complot por Osama Bin Laden. Osama Bin Laden es un terrorista de Arabia Saudita, pero él había entrado en Afganistán. ¿Por qué estaba en Afganistán? ¿Por qué? Porque fue mujahidín y los Estados Unidos le ayudó a ir a Afganistán para pelear contra los comunistas. La guerra sagrada, jihad, que es una palabra que se escucha mucho hoy día, ¿cierta? Jihad, guerra sagrada, ¿ya? Que para los musulmanes progresistas, jihad como es la guerra interna, para superarse a uno mismo, pero es la guerra sagrada contra el comunismo,
que se ocupó. Hagamos una pausa. Está buena la clase, está entretenida. Porque Estados Unidos le pasó lo mismo que con Saddam Hussein, ¿no? Lo apoyan, lo crean, lo inventan y después se le transforman en un enemigo que tienen que matar, ¿no? Exactamente. Le pasó lo mismo entonces con el Al-Qaeda en general y Osama Bin Laden. Y queremos también cómo termina esta historia entonces con el Talibán, dueño en parte del poder ahí en Afganistán. Hacemos una pausa, seguimos viajando por el mundo y entendiendo lo que está ocurriendo en Afganistán con don Hassam Akram. Una pausa y volvemos. No te... Ya, estamos en la última parte ya, ¿no? Entendiendo lo que está ocurriendo en Afganistán y Estados Unidos ya contra el Talibán después de haber apoyado a los mujahidines. Una de las cosas de la cultura de los Pashtun es la hospitalidad, ¿no? Tiene una cultura donde la hospitalidad es central. Entonces, si uno tiene un invitado, ese invitado decide cuándo se va. De hecho, es parte del honor, porque hay una cultura de honor y de hospitalidad. Entonces, es una pérdida de honor si uno no es capaz de aguantar todas las exigencias de un invitado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el invitado que tienen? Osama Bin Laden y Al-Qaeda. Invitados que ellos decidieron irse por Estados Unidos. Ahí están, planificando ataques contra Estados Unidos y Estados Unidos sorprendidísimo. ¿Qué hicimos? Y ahí se dieron cuenta de todas las fechorías y el desastre de haber apoyado a esos grupos contra los comunistas que fueron tratados, los modernizadores de ese país. Este caballero, Osama Bin Laden, que estamos viendo ahí, peleó de la mano de los estadounidenses, peleó de la mano de Rambo. Exactamente, ¿no? Era amigo de Rambo. Un invento de Estados Unidos, Osama Bin Laden, y después, exactamente como dijiste, el boomerang. Bueno, eso pasó en Chile. Con Pinochet. Con Pinochet, claro. Que las fuerzas de la DINA estaban a tal nivel de impunidad. De hecho, mataron a ciudadanos estadounidenses, ¿sí? Charles Holman, el caso muy famoso, editor, periodista, y lo matan en el Estadio Nacional. Pero luego, porque nada pasó cuando hicieron eso, deciden matar a Orlando Letelier, que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Allende, viviendo en Estados Unidos, haciendo mucha campaña contra la dictadura. Septiembre del 76. Exactamente. Frente a la Casa Blanca, Number One Embassy Row, una bomba que se explota y mata no solamente a Orlando Letelier, sino su secretaria, Ronnie Moffett, que es una ciudadana estadounidense. Es el primer ataque terrorista en el territorio estadounidense hasta 2011, perdón, 2001. Y dejan grave el esposo de Ronnie Moffett, que estaba también ahí. Y como tú dices, fue el primer atentado en la historia terrorista en suelo estadounidense y además dentro, en el corazón de todas las embajadas, ¿no? Están todas las embajadas del mundo prácticamente ahí. Exactamente. Ahí en ese barrio. Estados Unidos nunca fue atacado en su propio territorio como continental. Pearl Harbor, ¿cierto? Que empieza la Segunda Guerra Mundial, está en el Pacífico. Claro. ¿Ya? El ataque directo en territorio así de Estados Unidos es Chile, es Pinochet. Y en ese momento se da cuenta, ¿qué pasa acá? La DINA está fuera de control, Pinochet es un dictador. No sabían los del público. Y en ese momento empezaron a atajar, porque hicieron una investigación, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Y ahí identificaron los mecanismos de la bomba que mató a Letelier y Ronnie Moffett. Fueron del ejército. Ya, entonces lo mismo les pasó con las Torres Gemelas. Exactamente, un boomerang total. Vieron las Torres Gemelas y dijeron, parece que creamos un monstruo, ¿no? ¿Y qué hace Estados Unidos? Invade. Entonces, en 2001, reacción de ese ataque, invadan esta... Recordemos a Bush, ¿no? Cuando anuncia entonces esta invasión. Ahí está. The oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America and our allies. As we strike military targets, we will also drop food, medicine, and supplies to the starving and suffering men and women and children of Afghanistan. The United States of America is a friend to the Afghan people. Un discurso muy parecido al de Ronald Reagan. Bastante absurdo al final, que después de haber apoyado a los mujahideen, efectivamente los que después volvieron en Talibán, después de haber apoyado a Osama Bin Laden, de repente deciden invadir precisamente para sacarlos. Y ese proyecto, que es un proyecto de lo que llaman intervencionismo humanitario, imperialismo humanitario, nunca funciona, porque llegan y tratan de imponer, hasta llegaron a decir que estaban invadiendo para defender los derechos de las mujeres en Afganistán, cuando fueron ellos los que financiaron y armaron precisamente las fuerzas que estaban lanzando ácido en las caras de las mujeres que andaban sin burka. Eso fue financiado por Estados Unidos, cuando las mujeres comunistas caminaban por la calle, hicieron todo ese sabotaje contra el impulso modernizador, y ahora ellos tratan de ir hacia atrás
y hacer su propio impulso modernizador que no funciona. La excusa entonces de Estados Unidos es encontrar a Osama Bin Laden presuntamente oculto por los Al-Qaeda. Exactamente. O sea, por los talibanes. Y estaban los talibanes, ¿no? Eventualmente lo encuentran, lo matan, pero el proyecto de crear un nuevo Afganistán no tenía ni pies ni cabeza. Entran, logran controlar el país rápidamente porque tienen un control militar total, perfecto, de la misma forma que la Unión Soviética tira 100.000 soldados. Estados Unidos hace lo mismo. Y Hollywood también hizo varias películas, ¿no? Porque también tienen un poder, un soft power, que es la cultura hollywoodense, donde quedan todos como héroes, básicamente, ¿no? Y lo que logran hacer es exactamente lo que hicieron los comunistas en tomar las ciudades. ¿Ya? Pero el campo sigue así fuera de control, excepto que en el caso de los comunistas, cuando se fue la Unión Soviética, duró 3 años esa formación, el Partido Democrático Popular Afganí, los comunistas siguieron peleando. Había algo de estructura. Se retira a Estados Unidos ahora mismo, ¿cierto? Biden dice, no va a caer Kabul, es muy poco probable y además imposible que tendremos que sacar la gente en helicóptero de nuestra embajada como tuvimos que hacer en Vietnam. ¿Y qué pasó? Exactamente lo que Biden dijo que no iba a tener que pasar, pasó. O sea, Biden se retira ahora. Tenemos unos mapas también que nos van quedando. Parece que tú nos quieres también explicar entonces esta invasión de Estados Unidos y en qué va esto. ¿Qué ciudades son estas? ¿Qué significa? Acá en rojo tenemos las zonas bajo el control del talibán, azul el control del gobierno y amarillo las zonas en disputa. Y esto es julio de 2021, empieza las fuerzas, eso es justamente cuando empieza el proceso de retirar las tropas. ¿Qué pasa en agosto? Esto con Estados Unidos todavía metido ahí. Exactamente, y van retirándose y agosto. Así está. No resistió absolutamente nada. Espérate, en todo un par de semanas se tomaron los talibán todos en Estados Unidos. 20 años creando las fuerzas de seguridad de ese supuesto nuevo Afganistán. 300.000 soldados desaparecieron. Nada. Toman casi sin resistencia los talibán todo el país. Y el presidente, doctorado en antropología de la Universidad de Columbia, Ashraf Ghani, se va del país escapando así en un helicóptero, exactamente como Biden dijo que no iba a pasar. Millones de dólares, billones de dólares gastados por Estados Unidos, cientos de miles de muertos, destrucción total durante 20 años, y mira cómo está. Cuando uno siembra destrucción de la forma que hizo Estados Unidos contra el Partido Comunista de Afganistán, entonces el impulso modernizador no es fácil de reandar. O sea, ellos sabotearon ese proceso y en eso ni siquiera es el sistema tribal antiguo contra el cual tiene que pelear, es un nuevo sistema donde tienen esos señores que son los vendedores de opio. Un narcoestado con mafias locales creados por la culpa de Estados Unidos y entonces esa nueva ideología fundamentalista que es... Y anda a saber todo Estados Unidos cómo estuvo también detrás de eso, ¿no? Formal o informalmente. Veamos lo que dijo Joe Biden, ¿no? Para justificar esta salida de Estados Unidos. Ahí está. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. O sea, nos importa un bleo, por lo menos Joe Biden fue honesto. Fue honesto por lo menos. No, honesto ahora. Por eso te digo, eso no es lo que ahora decían antes. No, pues digo, por lo menos fue honesto, ¿no? Es demócrata, el otro eran republicanos, pero honesto eran lo mismo, ¿no? Y claro, la preocupación para China es que no ocupan Afganistán para la resistencia de los Uyghur, que son los musulmanes del occidente de China, y ahí tienen unas conversaciones entre el talibán y el gobierno chino. De la misma forma, los talibán saben que no quieren otra invasión estadounidense. ¿Qué tienen que hacer? No mantener a los Al-Qaeda adentro. Están felices con eso y van a imponer ese régimen miserable que viola los derechos humanos de las mujeres y también de los hombres, y a Estados Unidos no le importa. Después de haber saboteado el proceso de modernización en Afganistán, ahora se van. Es fuerte que diga eso Joe Biden, ¿eh? O sea, es fuerte, todos lo sabemos, pero que lo diga el presidente abiertamente. Nosotros nunca nos importó este país, nunca quisimos poner orden. Nosotros lo único que queríamos, al final, ¿no?, era que no se produjera otro Al-Qaeda y atentaran contra nosotros. Esta gente nos importó un rábano.
Bueno, ahora entra los esfuerzos para ayudar a los refugiados, porque hay personas que trabajaron con las fuerzas estadounidenses, como por ejemplo traductores. Y sabemos que los traductores son la primera línea de personas contra los cuales hacen venganza, represalias. Como experto, tú que has trabajado tanto internacionalmente, en relaciones internacionales, ¿quiénes son ahora porque en política internacional todos tienen aliados y enemigos, ¿no? ¿Quiénes serían los aliados de un gobierno talibán? ¿Con quién, y qué crees tú que viene ahora en Afganistán? Es peculiar esa cuestión porque los talibán están sentados cómodamente en Doha, que es la capital de Qatar, y ahí están negociando. China está teniendo conversaciones, no son aliados porque al final no es una cercanía de ningún tipo, no confían en la estabilidad de ese régimen, pero saben que están ahí, entonces están conversando los chinos con los talibanes. Los rusos, que tienen mala historia también con Afganistán, están ahí para proteger su espacio. Los iraníes tienen mucho miedo porque la minoría hazara, que es la minoría chía, si va a tener que escapar hacia Irán, es un costo económico muy fuerte por los refugiados. Y el otro país muy importante, Pakistán. Pakistán, que tiene esa minoría está en la frontera sur. Exactamente, donde están... Y al final hay un talibán de Afganistán y un talibán de Pakistán. Y lo que no quiere Pakistán es que el talibán va tratando de imponer esa cultura dentro de Pakistán. Están súper felices y ayudaron el talibán en Afganistán porque ahí podían manipular y tener control y eso es un juego estratégico que les funciona, sobre todo en su juego contra la India. Pero cuando eso afecta lo que está pasando dentro de Pakistán, es un tremendo desorden y por eso es el gran aliado, pero al mismo tiempo el más perjudicado por los talibanes, el gobierno de Pakistán. Hassam Akram, esta vez su himno, su canción, nos deja con un tinte oscuro, ¿no? El mundo, que la escuchamos ya de fondo, el mundo está cambiando, como lo conocemos, pero al lado en Afganistán, lamentablemente no ha pasado eso. Ojalá que esto dure poco, ¿no? Y se logre imponer algún tipo de cordura internacional en esto, ¿no? Ojalá que no haya tanta violencia en esa transferencia de poder. Hassam, que esté muy bien. Hasta la próxima semana. Cuando viajemos nuevamente por el mundo o tal vez nos quedemos en Chile, ¿eh? Usted ahí decide. Veremos.